¿Cómo están, familia? Bien. Bueno, pues qué dicha. Yo estoy súper contento de estar aquí. A todos los que nos están viendo desde casa, hola. Qué alegría poder llegar a sus hogares. Y a todos los que decidieron venir aquí a acompañarnos en vivo, pues qué dicha. Qué alegría ver la iglesia con tanta gente. La verdad es que eso me alegra el corazón y pues sé que en estos días que han pasado hemos estado juntos orando por Eugenia y por la familia de ella y por Martita, que está aquí en primera fila. Y pues nada más quiero decirles a todos ustedes aquí y a todos los que están en casa que muchísimas gracias. Jesús dice que sus discípulos van a ser conocidos por el amor que tienen entre ellos. Y me gustaría, siempre he pensado que Semilla es una iglesia que se conoce por el amor que nos tenemos los unos a los otros y eso se demostró una vez más esta semana que pasó y entonces pues nada más muy feliz de estar aquí. Bueno, hoy continuamos con la serie ¿En qué creemos? Y a mí me tocó dos principios que están estrechamente relacionados y que me parece que no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Básicamente del amor y de la inclusividad. Ahí voy a explicarles un poco de qué se trata esto, pero vamos a extendernos un poco más con el tema del amor. Y mientras que vamos hablando de qué es de lo que se trata, o este amor que Dios tiene por nosotros, cómo es, de qué es de lo que está hablando, quiero que al mismo tiempo vayamos todos pensando y reflexionando acerca de qué hace o qué haría este amor que Dios tiene por todos nosotros en términos de cuán cerca o cuán lejos tengo que estar yo de mi vecino de otro país, de mi vecino de otra cultura, de mi vecino de otras ideas, de otras costumbres, de las personas que no piensan como yo pienso o de las personas que no viven como yo vivo. ¿Será que el amor que vamos a estar a punto de describir los deja por fuera o los incluye? Y esa es la pregunta que me gustaría que cuando lleguemos al final contestemos juntos. Oramos. Padre Santo, te doy gracias por este día. Te doy gracias porque me permite servirte aquí. Te doy gracias por esta comunidad hermosa que tú sabes que amo desde el fondo de mi corazón. No permitas que yo sea un obstáculo para tu mensaje del día de hoy y bendice esta que es tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, amor e inclusividad. Usamos un versículo en Juan, en el capítulo 13, para describir cómo Semilla ve el amor de Dios. Entonces, leyéndolo, todos estos versículos que vamos a ver hoy rápidamente, y creo que tengo mucho que ver y poco tiempo porque tenemos que hacerlo de finanzas, entonces voy a ir un toque rápido. Juan 13, 34 y 35 está ahí en la pantalla, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y concentrémonos en esa parte, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Bueno, entonces esto dice o esto habla en términos del amor que nosotros debemos de amar a las otras personas como Dios nos ama primero a nosotros. Entonces, por lo menos en mi cabeza, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero la primera pregunta lógica que yo me hice fue, bueno, ¿y cómo entonces es que Dios nos ama a nosotros? Porque de esta manera es como yo estoy llamado a amar a las personas en general. Entonces creo que esa es la pregunta que me gustaría que contestáramos juntos. ¿Cómo se ve, cómo es el amor que Dios tiene primero por nosotros? Esto como un reflejo de Él y nosotros asumiendo nuestra identidad de imágenes de Dios en la tierra, entonces reflejando después esto que Dios hace primero hacia las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos describir el amor que siente Dios por nosotros? ¿O cómo se describe Dios a sí mismo? Me parece que el lugar donde deberíamos de encontrar esto es el primer lugar donde Dios se describe a sí mismo.
donde Dios por primera vez en las Escrituras dice cómo es Él. Y esto lo encontramos en el capítulo 34 de Éxodo. Ahora, esta me parece una tarea difícil, porque si yo les pregunto a ustedes, ok, describime a Dios, ¿cómo es Dios? Esto sería complicado, ¿verdad? Yo sé que a mí, así de la cabeza, así nada más empezar a decir palabras, sería algo que me costaría mucho. Pero la mayoría, si no todos los escritores de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, consistentemente usan las características de Éxodo 34:6 para describir a Dios. Y esto tiene sentido, bueno, primero porque es la palabra de Dios, pero segundo porque Dios mismo se está describiendo a Él en este versículo. Se los leo, dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, o yo soy, o Dios, y después dice el Señor, y nos da una serie de características. Dice: el Dios de compasión, misericordia, lento para enojarme, que estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Ahora, quiero que nos concentremos en la cuarta característica. Y en realidad no son 5, son 4, porque amor inagotable y fidelidad en hebreo es una sola palabra. Y en esa palabra es que quiero que nos concentremos. Es una palabra muy difícil de traducir y la mayoría de nuestras versiones tienen un conglomeradito de palabras, 3 o 4 términos para poder describir lo que en hebreo se dice Hesed, que es el amor que habla Dios. Lo voy a volver a decir, aquí lo apunté aquí arriba para tratar de pronunciarlo bien, y hice esto de Google que pones ahí cómo se pronuncia una palabra en hebreo, y entonces pasé todo el sábado oyéndolo y todavía no puedo decirlo. Es Hesed, Hesed, esa es la palabra de amor. La palabra de amor que está en ese versículo, en 34:6, en lugar de decir está lleno de amor inagotable y fidelidad, dice está lleno de Hesed. Entonces, esta palabra es difícil de traducir. Y es difícil de traducir porque tiene un significado de amor, tiene un significado de fidelidad, tiene un significado de un profundo interés por el otro, un significado de cumplir promesas, de hacer lo que yo digo que voy a hacer. Es una palabra complicada que embarca un montón de significados. Escribí: conlleva en él ideas de amor, generosidad, compromiso duradero, en una sola palabra. Entonces, Hesed describe el acto de mantener una promesa por una profunda lealtad que surge de un genuino interés por la otra persona. Entonces, no solo es que te quiero, soy generoso con vos, cumplo lo que te digo, soy fiel y quiero hacer esto porque sí, no por un valor agregado que vos tenés, sino que nada más quiero hacerlo. Está completamente separado de lo que vos traigas a la mesa. No importa si traes poco, nada, mucho, si sos un excelente músico, cantante, predicador, ingeniero, no importa. Vos no tenés nada que ver en que Dios da este tipo de amor a las personas. Esta idea del Hesed se cuenta a través de toda la historia de la Biblia. Y un ejemplo lindísimo que podemos ver, que no estoy seguro si James o alguien recientemente lo usó de ejemplo también, es la historia de Ruth. En la historia de Ruth, bueno, es una extranjera casada. Los que no la han leído, voy a hacer un micro resumen. Es una extranjera casada con un israelita, su esposo, los hombres de su familia se mueren, es una tragedia y ella queda sola con su suegra, que es obviamente israelita, pero ella no lo es. Y la tradición en esa época es que cuando esto le sucedió a una mujer, que ella tenía que volver a su pueblo natal, máxime que no era israelita, entonces era una persona de otras creencias. Su suegra Noemi le dice: andate con tu gente, tranquila, yo me quedo aquí. Pero Ruth le promete quedarse con ella. Y entonces las personas en la historia de Ruth, cuando describen cómo es Ruth, dicen que Ruth hizo un acto de Hesed, hizo un acto de amor sincero, desinteresado,
fiel, eterno, se quedó hasta el final. Y Noemi era una mujer anciana, pobre, que no tenía nada que darle a Ruth, nada. Y a pesar de esto, Ruth le da su lealtad, su amor incondicional e inagotable. En Ruth 3:10 dice: el Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Mientras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no ha sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Lealtad familiar es la palabra que se traduce como Gesed. O sea, le está dando amor, se está quedando con ella. El Señor te bendiga, leo de nuevo, hija mía. Mientras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, más rico, sea rico o pobre. Entonces, esta lealtad familiar que está ahí en ese versículo es la palabra esta de la que estamos hablando, de este amor que estamos intentando aterrizar para entender qué es lo que yo tengo que hacer por los otros, cómo es que yo tengo que amar a las otras personas. Entonces, obviamente nosotros podemos ver que esto es una característica del carácter de Ruth, porque ella no está recibiendo nada de parte de Noemi, porque la situación es terrible para ella. Entonces, lo que podemos decir es que esto convierte a Ruth en la historia en una persona generosa, llena de amor, que cumple sus promesas, que no importa la circunstancia, ella se va a quedar haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y el amor de Ruth es increíblemente inspirador, y es cierto, es una historia hermosa, ¿verdad? Pero, quien verdaderamente nos muestra el máximo Gesed en la Biblia es Dios. Dios es el que nos muestra este amor incondicional, eterno, desinteresado, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, a pesar de nosotros. En la historia de Jacob, un mentiroso engaña a toda su familia, le miente a todos, le miente a su padre moribundo. Es terrible Jacob. O sea, si usted se pone a leer la historia en Génesis de este hombre, este patriarca, es una historia terrible, es un hombre terrible en ese momento. Pero aún así, no es ni siquiera como la historia de Noemi, que tal vez no trae nada ella que ofrecer. No, Jacobo quita, o sea, miente, engaña. Y a pesar de esto, Dios lo escoge y le repite de alguna manera, le mantiene la promesa que le hizo a su abuelo Abraham. ¿Cuál promesa? Que él va a tener una enorme familia a través de la cual Dios va a restaurar a toda la humanidad. Entonces, a pesar de que este hombre es un hombre terrible, Dios mantiene sus promesas, su amor, todo lo que él dijo que iba a hacer se cumple. Y 20 años después, en un versículo hermoso en Génesis 32:10, Jacobo reconoce esta situación de él. Jacobo dice, no soy digno de todo él, amor inagotable y de la fidelidad. Esa frase en el texto original es Gesed, que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan grandes campamentos. Y entonces podemos ver aquí cómo Jacobo es restaurado y es transformado, y a pesar de su circunstancia, de que sea quien sea, Dios continúa cumpliendo sus promesas y dando este amor. Yo me puse a pensar en este momento, estaba leyendo esto y reflexionando sobre amar al prójimo como a mí mismo. O sea, eso lo engloba. Pónganse a pensar todo lo que usted hizo por usted hoy, antes de venir aquí, antes de llegar aquí. Usted durmió en una casa con un techo, en una cama caliente, desayunó. Bueno, yo me tomé un café. Recibió el amor de personas que viven con usted. Bueno, entonces cuando yo amo, bueno, aunque no viva nadie con usted ahí, precisamente hay montones de personas que lo aman. Y entonces,
yo estoy dando eso, yo estoy haciendo eso por el prójimo. O sea, yo estoy dando ese tipo de amor, porque recuerden, ¿cómo decía el versículo del principio? Sí, decía, así yo los he amado. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y entonces es una expresión de ese amor inagotable, de que piensen en esto. Dios no pensó o no le importó el rendimiento de Jacobo, o sea, qué tan bueno es, cuánta gente trajo a la iglesia, cuánta gente saludó en la entrada, cómo sus números en el trabajo, cómo es, cuánta plata haces en un año, qué buena esposa sos, qué buena hija sos, qué buen esposo, nada. O sea, él no está interesado en quién es Jacobo del todo. Él nada más va a cumplir sus promesas. Va a ser incondicional en su amor. Y eso es lo que él nos está demostrando. Y entonces, vemos claramente cómo Dios expresa su amor desde el principio, y por eso les estoy hablando de estas historias de patriarcas y del Antiguo Testamento, porque quiero que vean cómo este amor incondicional, maravilloso, cuya máxima expresión es la muerte de Jesús en la cruz, es consistente desde el inicio de la Biblia. Dios está haciendo exactamente lo mismo en Ruth, en Jacob, en Moisés, que lo que Jesús está haciendo por nosotros. No hay ninguna diferencia. La Biblia describe lo que Moisés hizo como, de nuevo, como un acto de este tipo de amor incondicional. La forma en que Dios levanta a Moisés, libera a su pueblo de Egipto, lo lleva a la tierra prometida. Todo esto en las Escrituras es llamado un acto de Gesed. Y recordamos este momento, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, si estuvo con nosotros tiene que acordarse porque ya hicimos Éxodo, que están a punto de entrar a la tierra prometida. Y entonces van los espías a ver, se devuelven y dice, hey, esa tierra está llena de gigantes, nosotros nos vemos como grillos a la par de ellos, es un chuzo el lugar, pero es terrible, es súper peligroso. Y todo el mundo se asusta tanto que empiezan a hacer este plan para matar a Moisés y quieren elegir este nuevo líder que los lleve de vuelta a la esclavitud, que los lleve de vuelta a Egipto, o sea, de todas las cosas. Tienen 400 años de estar esclavizados y ahora por un susto quieren que los lleven de vuelta. Y entonces en Números 14, 19, obviamente Dios se enoja, ¿verdad? Obviamente está enojado porque este pueblo que Él le ha dado todo no le es fiel, no le tiene amor. Y entonces Moisés va y apela casi al carácter de Dios, porque Dios le dice, yo los voy a matar a todos. Ese pueblo que está ahí abajo, los voy a matar a todos, no sirven para un carajo. Y voy a hacer un pueblo nuevo a partir tuyo, Moisés. Ya terminé con los israelitas. Y entonces Moisés le dice en Números 14, 19, en conformidad con tu magnífico e inagotable amor. A ver, ¿qué palabra será esa frase? Esa. Por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que saliste de Egipto. Y entonces vean cómo la súplica de Moisés no se basa en Israel mereciendo nada. No se trata de usted mereciendo lo que Jesús hace por usted. Se trata solamente del amor inagotable, perfecto, duradero, fiel, que cumple sus promesas, que nunca se termina, de Dios. Dios termina perdonando a Israel. Piensen en esto a mí me vuela la cabeza. Dios termina comprometiéndose con un pueblo que no quiere comprometerse con Él, que no está dispuesto a comprometerse, que quiere, no, nos vamos jalando de aquí. Y aún así, de la misma manera que nosotros y que la humanidad le ha dado la espalda a Dios por siglos y siglos, Dios en su perfecto, inagotable y fiel amor cumple sus promesas y se mantiene unilateralmente amándonos.
entonces Dios es amoroso y es leal por ninguna otra razón de que Dios es así. Obviamente Él quiere que nosotros le devolvamos ese mismo tipo de amor a Él, y Él nos pide que le devolvamos ese mismo tipo de amor a las otras personas. Pero no está condicionado a que nosotros lo hagamos. Y entonces piensen en eso. Y retomando el otro tema que voy a dejar, digamos, no tan extendido por tiempo. ¿Qué quiere decir esto en términos de incluir a las demás personas en el gozo, en el regalo de la salvación de Cristo? ¿Será que nuestras iglesias se podrían convertir, si no, en pequeños clubes sociales de cristianos que nos queremos un montón entre nosotros? ¿Y los demás? Y esa persona que usted está pensando, el ateo terrible, o el adicto de la calle, o la persona que rechaza y odia a Dios de frente y se lo dice a usted, ese es el prójimo, o ese es el enemigo que yo tengo que amar de la manera en que Dios me amó a mí primero. O sea, ¿cómo? Incondicionalmente, sin un espacio de tiempo que lo limite, con todo mi corazón, como a mí mismo. Es que la fuerza de esas palabras, como a mí mismo, con todo lo que Dios proveyó para mí. Piense usted en las personas que usted conoce o las personas que yo conozco que no viven como vive usted y que no tienen la gracia que Dios o la bendición que Dios le ha dado a usted. Algo que también me vuela a mí la cabeza, hablo con personas, con cristianos, que por ejemplo les ha ido muy bien económicamente o son bendecidos con alguna cosa y piensan que Dios está haciendo eso para que ellos estén mejor que los otros cristianos. No, permítame ser el que trae las malas noticias, pero cuando Dios le da a usted lo que sea, y no estoy hablando solo de dinero, tiempo, su profesión, lo que sea que le da a usted en sobreabundancia, es para que usted reparta lo que se le ha dado, para que usted ame a los demás como Dios lo amó a usted primero, como Dios me amó a mí primero. Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6, en el versículo 4 dice, bueno, es Dios hablando a través de Oseas, dice: oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes? Pregunta el Señor, pues tu amor, tu Hesed, se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Y entonces yo me preguntaba, ese soy yo, ese somos todos. O sea, un rato sí, un rato no. A veces puedo, a veces no puedo, a veces tengo tiempo, a veces no tengo tiempo. Como el rocío de la mañana, piensen, bueno, yo vivo en el campo, en la mañana hay neblina ahí en el rodeo donde yo vivo, y rapidito sale el sol y es un calor de los 11,000 diablos. Pero está ese rocío y esa neblina de la mañana y las matitas amanecen todas mojaditas y así se va. Bueno, eso somos nosotros, eso es lo que Dios dice que somos, que se nos va. Y ya nos concentramos en nuestros problemas, que son obviamente los más importantes porque son los míos. Y amar a los demás como Dios me amó a mí primero. El Salmo 136 comienza diciendo que le demos gracias a Dios porque Él es bueno. Y después repite 26 veces, su fiel amor perdura para siempre. Denle gracias a Dios por esto. Su fiel Hesed perdura para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Una y otra vez. Y después de siglos de ser traicionado por su pueblo Israel y de la historia de la humanidad que nosotros hemos hecho este mundo lleno de violencia, lleno de muerte, Dios todavía hoy mantiene su amor fiel de una manera drástica y dramática, increíble. O sea, ¿cuánto le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuánto se le hemos dado? ¿Y qué es lo que Dios decide hacer? Dios decide convertirse en un ser humano para sufrir absolutamente todo
y para conectarse con su más preciada creación de una manera que es irrefutable. Dios dice, bueno, esto lo dije en una reunión de hombres hace meses, es el legítimo, si querés que se hagan las cosas bien, hacelas vos mismo. Así es como yo veo a Dios haciéndose hombre. La humanidad me ha dado la espalda, el mundo está quebrado, todos los compromisos que han adquirido conmigo los han roto. Necesito hacer la ley escrita en su corazón, en un corazón nuevo que viva dentro de ellos. ¿Cómo? Bueno, me voy a hacer una persona para que un humano pueda cumplirlo todo. Para que un humano pueda tener este corazón nuevo y entonces hacer que el Espíritu Santo more, que cada uno de nosotros se convierta en un templo del Espíritu Santo de Dios. Y entonces así, con su muerte y su resurrección, Dios abre las puertas de un nuevo y hermoso futuro para todos nosotros. Y no solo para la humanidad, que es su más preciada creación, sino para toda la creación. El Edén estaba en la tierra. Ustedes saben que amo esos versículos de Dios caminando en el jardín. Y Adán y Eva por ahí. Y eso es lo que Dios quiere. Las primeras 5 páginas de la Biblia es lo que Dios quiere hoy. Y entonces esa creación fantástica otra vez aquí en la tierra. Él con nosotros, humano, persona como yo, como usted, pero perfecto. Cuando nosotros experimentamos, cuando usted y yo, y por esto es que usted tiene que llevar el evangelio a los demás. Esta es la razón. Porque cuando alguien experimenta el amor fiel y generoso, el Gesed de Dios, nosotros nos sentimos empujados, obligados casi, a darle ese tipo de amor de vuelta a Dios. ¿De dónde Dios lo sacó a usted? Usted no quiere hacer lo mismo por Dios. Usted no quiere amarlo igual de vuelta. Lo que Él ha hecho por usted, lo que ha hecho por mí, y entonces también hacerlo por las demás personas. Primero por Dios, después por los demás, por todos los demás. Usamos el versículo de Lucas 19 para hablar acerca de la inclusividad de las demás personas, de cómo esta iglesia tiene las puertas abiertas para quien sea que quiera entrar por ella. Lucas 19:10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y me gustaría que volvamos por un segundo a la historia de Jacobo y recordemos lo que estábamos hablando de este engañador terrible, mentiroso, desleal, todas las cosas que hizo. Y entonces esta idea es un toque confusa de cómo Dios quiere salvar a todos. Y usted lee hasta Génesis 11 y está hablando de todo el mundo, hasta Génesis 11. ¡Pum! La Torre de Babel, el mundo es separado por toda la creación. Y después Dios empieza a hablar nada más de una persona. Entonces va como de un poquito, Adán y Eva, a un montón. Y después otra vez de uno a un montón de nuevo, a todos nosotros. Y entonces, ¿por qué Israel? Porque Él quiso sobrenaturalmente hacer a su propio pueblo, para que Él, ese pueblo, llevara a absolutamente todas las naciones de la tierra el amor de Dios. Isaías 49:6 dice, Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Es Dios hablando a Israel. Yo te haré luz para los gentiles. Esta palabra súper pandereta, gentiles, que yo nunca había escuchado en mi vida fuera de la iglesia antes de convertirme a cristiano, me llama a mí poderosamente la atención, porque de alguna manera yo creo que las traducciones deberían de traducir, ¿verdad? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Las traducciones deberían de traducir. Sí, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? ¿Quién? Levante la mano el que ha usado gentiles algún día en la oficina. No, ¿verdad? Con la mamá, cuando va a ver a la suegra, ¿no? Ok. La raíz de la palabra gentil es de donde viene genes y genética. Es la misma raíz griega para las personas que son diferentes. ¿A quién? A usted. Entonces, básicamente lo que está diciendo ahí es que Israel iba a ser luz para todos los personas del planeta que no fueran israelitas.
El trabajo de Israel iba a ser llevar la palabra de Dios a absolutamente todas las personas. Y continúo leyendo, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Pero quiero que piensen esto por un momento. Porque no quiere decir que los israelitas van a ser los que se encargan de llevar, y esto ocurre por medio y se cumple por medio de Jesús, que era un israelita. Bueno, así spoiler alert, la Biblia está escrita solo por israelitas, todos son israelitas. Lo que está pasando aquí es que esto habla de todas las nacionalidades, de todas las costumbres, de todas las cosas. Dios no promueve ninguna cultura. ¿Usted cree que Dios quería que Abraham fuera un polígamo y que abusara de una de sus esclavas? Obviamente no, pero eso está en la Biblia. ¿Pero por qué? Porque Dios nos agarra donde sea que estemos, como sea que vivamos, con las costumbres que tengamos, con las cosas que Dios más detesta. A Él no le importa, porque Él quiere hacerlo a usted una nueva criatura. Que usted lo ame, que usted le devuelva este gesed y usted se convierta en una persona que pone los términos del bien y el mal con respecto a Él. Santiago 1:18 dice, ya para ir terminando, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Esto habla de que no hay nada más valioso para Dios que nosotros, que la humanidad. Yo no sé si usted sabía esto, pero Adam en hebreo quiere decir humanidad. Y después en el texto se convierte en un nombre propio. Dios nos ama a todos y quiere que todos seamos parte de su familia. No hay un problema de inclusividad. Lo que pasa es que usted tiene que dejarse. Usted tiene que dejar que el evangelio trabaje en usted, pero esa puerta está abierta para absolutamente todas las personas. Y voy a terminar con una pequeña reflexión. Bueno, ¿quiénes estamos incluidos entonces? ¿Quiénes estamos incluidos a lo que Dios quiere para nosotros? Estamos incluidos todos, absolutamente todos. De nuevo, Dios no promueve necesariamente ninguna cultura, ningún momento, ninguna tradición, pero acuérdense de Dios diciéndole a Abraham que si había 10 hombres justos en Sodoma y Gomorra, que él no la destruiría. Dios diciéndole, bueno, si hay suficientes personas, así es como yo lo veo, si hay suficientes personas en ese lugar donde todo el mundo se está comportando de una manera que yo aborrezco, para que ellos evangelicen esa ciudad completa, entonces yo no los mato. Porque a Él no le importa. Dios ya sabe sus pensamientos, ya sabe todas esas cosas que usted tiene guardado en esa gaveta que usted no le quiere enseñar. Y entonces, yo nada más me tengo que dejar. Cualquiera que sea su sistema moral, cualquiera que sea, cualquiera, lo que sea que usted crea que está bien y lo que sea que usted crea que está mal, usted está invitado por Dios a que Él lo transforme a usted en la imagen de Cristo Jesús, para que usted pueda asumir su verdadera identidad, que es ser un reflejo de su Creador, del Creador que nos diseñó a todos. Termino con este versículo. Apocalipsis 21:22, lo acabamos de ver, dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Y oigan esto: las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. O sea, va a haber naciones,
Va a haber reyes de pueblos distintos, gobernantes de países lejanos, de personas que usted nunca ha visto, de idiomas que usted nunca ha hablado, de costumbres que usted no conoce. La puerta del templo del Cordero está abierta para absolutamente todos. ¿Y por qué están invitados? ¿Por qué dejaron que su corazón fuera transformado? Que fuera transformado por el Evangelio de Cristo Jesús. Pero no importaba si antes usted era un borracho, un polígamo, si usted era adicto a la heroína, a la pornografía, si a usted le gustaba los hombres, las mujeres, los dos, eso no importa ya. Usted tiene que dejar que el Evangelio de Cristo Jesús entre en su corazón y lo transforme, porque a Dios no le preocupa nada de eso. Él quiere hacerlo a usted su imagen. Para eso lo creó, para convertirlo en la imagen del Dios creador, y que usted pueda asumir por primera vez, orgulloso, con la frente en alto, su identidad verdadera. Su identidad verdadera, que es la de un hijo de Dios, que va por el mundo repartiendo misericordia y repartiendo este gesed infinito, este amor eterno para todos los demás, donde toda la familia de Dios está incluida. Y oremos con esa idea en nuestra mente, la familia de Dios. Piense en la familia de Dios. Cierre sus ojos. Piense en la familia de Dios, de todos los colores, de todos los tamaños, de personas de todos los lugares, con todas las culturas y todas las cosas y todos los pasados, donde éramos uno en Dios y nos hicimos un montón, para volver a ser uno de nuevo, todos en Dios, pero un montón diferentes, de diferentes pasados y de diferentes lugares. Nunca vamos a perder nuestra humanidad, pero vamos a estar juntos con el Cordero en ese templo, en esa ciudad maravillosa. Padre Santo, te doy gracias por tu gesed, por tu amor infinito, Señor. Te doy gracias porque no depende de nosotros, no tendríamos ninguna esperanza si tuviéramos que hacer algo para merecerte, si tuviéramos que hacer algo más que arrepentirnos de verdad en nuestro corazón y aceptar que eres el Rey de todos los reyes, Señor. Padre Santo, entra en nuestros corazones, muéstranos el camino para convertirnos desde este momento hasta el día de nuestra muerte, cada vez más en una imagen parecida a ti, Señor. Padre, permítenos que podamos enseñarle a los demás tu amor, y que no importa de dónde venga la gente, que no importa qué es lo que crea, que no importa si es el que ya pensamos que nunca va a creer, puede creer, pero tenemos que llevar tu evangelio a él. Padre Santo, bendice esta iglesia que es tuya, tú la has creado, esta es tu casa, Señor. Aquí te amamos, esta comunidad te adora. Esta comunidad llena de fruto, Señor, bendícela. Llévanos bien a casa. Y bendice a cada una de las personas que están aquí y a todos los que nos están viendo en línea, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.